que va a tener esa empresa en el futuro, en el área de estudio. Y digo obligación porque antes no era así. Entonces ahora las empresas están buscando gente que utilice modelización ambiental en sus filas para realizar estos modelos ambientales. Y por lo tanto el Ministerio de Energía y Minas comenzó a sacar conceptos asociados a modelización y encontramos uno asociado a modelación de dispersión de contaminantes en el texto de la guía de modelamiento de calidad del aire del Ministerio de Energía y Minas. Entonces ellos indican que el modelo es una representación matemática de un medio local para predecir el destino de los contaminantes. Es decir, en una mina o una chimenea, como el ejercicio que estamos viendo ahí, como la que vemos en Lima por montón, emerge un gas que tiene ciertos químicos que a cierta distancia se va a depositar y va a contaminar principalmente a la población. Entonces, ¿cómo se controla eso? Con normas en el que dice que el contaminante X no puede exceder un valor numérico. Si lo excede, te pone una multa. Esa normativa, ese umbral máximo del valor que necesita calcular un modelo, para la normativa ambiental peruana se llama estándar de calidad ambiental. Y por eso que ponen en concepto modelos, la definición de modelo ambiental, en este caso de dispersión de contaminantes atmosféricos, en textos de aplicación ambiental normativa peruana. Siguiente. Atrás. Pero en algún momento han encontrado también textos que citan a lo mismo que estoy tratando de explicar, pero con la palabra simulación. No modelización ni modelación, sino simulación. Entonces, simulación viene de la palabra simular, pero simular es muy genérico, como en el texto puede simular que una persona, un actor. Una simulación puede ser una persona que quiere mentir. Esas cosas no es simulación. En otros textos científicos, siguiente, la palabra correcta para simular es simulación numérica. Y eso sí está definido mucho antes que modelización, inclusive en los años 60, cuando recién comenzaban a aparecer los lenguajes de programación, todo era definición de sistemas. Y dos personas, un economista y un ingeniero, definieron de manera concisa lo que sería simulación, en este caso, simulación numérica. Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital, cuando recién ni siquiera aparecía la computadora en su esplendor, o sea, me refiero en distribución en masa, ya lo estaban definiendo por ahí. Y otra persona, en este caso Shannon, dice, es el proceso de diseñar y modelar, este proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema real o complejo. Entonces, simulación no solamente es utilizar un modelo o una ecuación y aplicarla al área de estudio, sino que simulación involucra desde un inicio formular el modelo, probarlo y aplicarlo. Siguiente. Y ese modelo, esa palabra, simulación numérica, tiene 8 procesos, que es definir el sistema que quieren evaluar, por ejemplo, la temperatura de esta aula, el viento que circula alrededor de la Facultad de Mecánica de Fluidos, pero con un objetivo, evidentemente. Formular el modelo es ubicar la ecuación de ese sistema. Luego, recopilan la información que necesitan para darle condiciones de entrada a esa ecuación, a ese modelo. Luego, esas condiciones de entrada y esa ecuación numérica la ingresan a una computadora y la computadora realiza los cálculos necesarios para dar un resultado. Pero ese resultado tiene que ser comparado con la realidad, y a ese proceso se le llama validación. Cuando un resultado de un modelo
lo comparas con un dato real. Finalmente vienen los procesos de experimentación, que cuando ya tienes el modelo validado con un porcentaje de error, cambias o modificas un parámetro del modelo. Por ejemplo, si quiero modelar el cambio climático y tengo un modelo validado de la temperatura en Perú, entonces modifico, por ejemplo, un parámetro, por ejemplo, incremento por 5 o por 4 los gases de efecto invernadero, el CO2, en un área, y vuelvo a correr el modelo. Eso es experimentar, para ver qué pasa con la temperatura. O modifico la topografía, elimino todos los Andes, corto la topografía del modelo de elevación digital, lo corto, y veo qué sucede con la variable que estoy estudiando, que es la distribución de temperatura. Entonces, ese proceso de experimentación solamente se hace cuando ya el modelo es validado con la realidad. Y finalmente, los resultados se interpretan, se ponen en un texto y se documentan en un artículo científico. Si no existe la última parte de documentación, que es transmitir la información al resto, entonces el proceso de simulación queda nulo. Siguiente. Esto es lo mismo, que es primero crear un modelo, validarlo, es la parte importante de la simulación, e implementarlo en el área de estudio. Siguiente. Entonces, de manera general, modelización y simulación numérica tienen un concepto muy similar pero distinto. ¿Cuál es la diferencia? Que en modelación o modelización numérica lo que hacemos es utilizar un modelo creado para aplicarlo a un área de estudio sin necesariamente validarlo, mientras que una simulación numérica es mucho más complejo, que parte desde cero, sin tener el modelo, desde el diseño hasta la implementación, pasando por la comparación, que es la validación, que son dos diferencias sutiles pero importantes a la hora de discriminar qué es lo que queremos hacer. ¿Y por qué esa diferencia? Porque en los estudios de impacto ambiental, que les vuelvo a citar, muchos modeladores que utilizan modelos comprados de ciertos lugares, de Estados Unidos, de Europa, adquieren el software a muchos dólares, y cuando van a aplicarlo a un área de estudio, no comparan los resultados con la realidad. Es decir, ejecutan el software, tienen mapas y lo presentan a la entidad. ¿Por qué no lo pueden comparar? Porque sus mapas son proyecciones a futuro. Ellos directamente, nosotros directamente, generamos mapas de proyección a futuro, por decir pronósticos. Porque eso es lo que nos exige la normativa, que tenemos que evaluar un área de extracción, pero no en el instante en el que se encuentra ahorita, sino a futuro. Y es ahí donde está el punto de quiebre, porque si no has comparado en el estado actual, ¿cómo esperarías que a futuro represente la realidad si no sabes el sesgo o el error en el estado actual? Y es que eso involucra más trabajo, instalaciones de estaciones en campo, y hay un tema económico ahí que involucra no hacerlo. Sin embargo, deberían hacerlo. Siguiente. Como un modelo que conocemos, que es la ecuación de continuidad, tenemos la ecuación, tenemos las condiciones, tenemos las aproximaciones físicas que tiene este modelo, lo aplicamos en papel, calculamos el área, el volumen de una sección limitada y podemos calcular el caudal de las distintas secciones, asumiendo que es potencial constante, que es un flujo que conserva la masa, no hay pérdida de masa, etc. Ese es un modelo. Siguiente. Pero si queremos estudiar un proceso físico real, por ejemplo, la nubosidad o la dispersión de polvo en el desierto, tenemos que estudiar más a fondo la dinámica de procesos complejos y comenzar a simular desde cero el viento, la granulometría, la dispersión del polvo y la interacción con el océano y con la atmósfera, en este caso las nubes.
Eso es simulación. Siguiente. Entonces, de manera general, si queremos hacer simulación, debemos de pasar por un paso importante que es el diseño y la validación. Mientras si queremos hacer modelización, tenemos que aplicar el software de modelo a un área de estudio y interpretar los resultados proyectados. Siguiente. Bueno, para generar un modelo numérico, lo que primero necesitamos tener es una herramienta o un método numérico, el que aprendemos en métodos 1 y en métodos 2. Diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, Runge Ruta 4, o métodos numéricos que lo van a ver en esas carreras, en esos cursos. ¿Qué hacen esos métodos numéricos? Transforman ecuaciones diferenciales parciales a su mínima expresión, sumas, restas y división, que esa es la definición de la derivada. Una vez que tengamos resueltas esas ecuaciones con un método numérico, traducimos, como si fuese traducir español a inglés, traducimos esos métodos, esas resoluciones de ecuaciones a un lenguaje que la computadora puede interpretar. Ese es el lenguaje de programación, y para eso también nosotros estudiamos lenguaje de programación y informática y sistemas, para tener herramientas con que poder resolver estas ecuaciones, dentro de los cuales Fortran, MATLAB, Octave, GRAPS, etc. son los más utilizados. Hasta Python, que está apareciendo con fuerza en hidrología, son los más utilizados en la actualidad para generar programas o scripts que son finalmente modelos. Y luego necesitamos una computadora para procesarlo. Modelación numérica necesita un modelo numérico, y el modelo numérico necesita estas tres componentes: una computadora, un lenguaje y un método. Siguiente. Pero el modelo numérico global ambiental puede ser el siguiente, dividido en varias secciones para analizarlo. A esas secciones se le llaman grillas o grillado del área de estudio. Cuando aplicamos el método de diferencias finitas, que es el más utilizado dentro de los modelos globales y regionales, el área de estudio se divide en cuadraditos uniformes, para que después, siguiente, identifiquemos un cuadradito de ellos o un grupo de cuadraditos y verifiquemos qué procesos físicos de medio ambiente ocurren ahí: nubosidad, precipitación, convección, evaporación, etc. Cuando tengamos esos procesos, buscamos en la teoría de física qué ecuaciones gobiernan su movimiento o su dinámica, qué ecuaciones diferenciales parciales o ecuaciones empíricas. Siguiente. Y después de eso lo llevamos a un software, en este caso a un lenguaje de programación, para traducir esas ecuaciones en un lenguaje de programación. Entonces, en estos modelos globales hay un proceso que se llama downscaling dinámico y hay otro downscaling estadístico. Los dos significan lo mismo: uno es con métodos numéricos y el otro es con estadística. ¿Qué hace? Que es de un modelo global extrae una región más pequeña a una regional, y de esa extrae a otra más pequeña a una escala local. Y ese modelo tiene la ventaja de que cuando termina de calcular el local, su información retorna al regional, y esa información del regional retorna al global, y ahí sigue el proceso: paso 1, tiempo 2, tiempo 3, hasta el tiempo máximo que les haya colocado. Interactúa en cada una de las regiones de estudio llamados dominios de estudio o dominios del modelo. Siguiente. Dentro de la escala regional es del orden de 400 kilómetros,
y la escala local es dentro de los 5 o 10 kilómetros. Así lo define el Ministerio de Energía y Minas en su guía de modelamiento de distorsión atmosférica. Pero pueden haber otros textos internacionales que lo definan de otra forma. Sin embargo, de ahí fue obtenida esta información, de un composite de todos esos artículos. Siguiente. La topografía es un parámetro de entrada importante para un modelo ambiental. La resolución topográfica va a definir mucho de las variables o del proceso físico que quiero estudiar. Entonces, los modelos de elevación digital que puedan obtener como condiciones de contorno de tu modelo es lo primero que tienes que verificar para realizar un buen modelo numérico. No necesariamente mientras mayor resolución espacial tengas, mejor vas a tener tu modelo. No, va a depender del estudio que tú quieras hacer. Si tú quieres estudiar el viento en toda la costa peruana, la topografía no la vas a tener de centímetros o inclusive de metros. Basta con que tengas topografía de kilómetros dentro de una escala local, 5 kilómetros, para poder tener una buena resolución de viento. Y luego es la escala temporal. No necesariamente porque tengas cálculos cada segundo vas a tener un mejor resultado, o cada hora, o cada día. Va a depender del estudio que quieres hacer. ¿Y por qué digo eso? Porque todos los modelos numéricos tienen una condición de estabilidad numérica. No puedes tener una resolución espacial muy pequeña con una resolución espacial muy grande, porque si no el modelo arroja resultados incorrectos. Y viceversa, no puedes tener una resolución espacial muy pequeña, 6 segundos, y una resolución espacial muy grande, en este caso kilómetros, porque el modelo arrojaría escalas o resultados incorrectos. Ese coeficiente de estabilidad numérica es un ratio entre estas dos resoluciones, espacial y temporal, y tiene que ser menor a un umbral, menor a la unidad, menor a 0.5. Siguiente. Y las condiciones de frontera de tus datos de entrada, evidentemente la primera más importante es la topografía, pero la segunda, que está por el mismo orden de importancia, es si es modelo ambiental, la meteorología, si estás haciendo modelización atmosférica, o la oceanografía, si estás haciendo modelización en el océano. En este caso, las condiciones de frontera, lateral y inicial son las más relevantes. Siguiente. Algunos modelos que he podido desarrollar son parte de mi tesis de estudio de pregrado y de posgrado. Por ejemplo, este es del modelo numérico MM5 de la Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos. Entonces, obtuve el modelo gratuito, lo instalé en mi computadora, realicé algunos cálculos, lo comparé con los datos de viento de ICA y hice la simulación futura del viento de ICA sin topografía, cambiando la temperatura del mar, asociado a que trataba de entender por qué el viento de ICA es el más intenso de toda la costa peruana. ¿Ya? Y eso se hace con experimentación. Entonces, en rojo tenemos los vientos más intensos y en azul los más débiles. Y se encontró que en la península de Paracas y en la península de Marcona ocurre un proceso de incremento de gradiente de presión, asociado a que la topografía es más elevada en esos puntos. Y como en Ica, lo normal es que la capa límite, que es esa región donde ocurre los procesos de fricción superficial, la capa límite era muy baja. Entonces, al ser muy baja y al tener una topografía elevada, hacía un cambio de sección en el flujo. ¿Y qué ocurre cuando cambias de sección en un flujo? Pasas de un área mayor a un área menor. Aumenta la velocidad. El flujo se intensifica. Entonces, este proceso que ocurría acá era justamente porque
en esos puntos rojos, la capa límite era baja y la topografía era alta, entonces ocurría un incremento de presión por cambio de sección en esos puntos. Y eso ocurre todo el año, porque la topografía está ahí todo el año, la capa límite es todo el año ahí, y todo el año hay viento intenso en Paracas y en Marconi. Cuando hablo de viento intenso, estamos hablando de superiores a 15 metros sobre segundo o 36 a 40 kilómetros por hora. Superiores a eso. Y justamente el siguiente, en la zona de Paracas ocurre un fenómeno natural importante, que es tormentas de polvo. Y las tormentas de polvo están asociadas a vientos intensos de 20 metros sobre segundo. Para simularlo se tiene que tener una topografía importante, porque en la península de Paracas ocurren estos núcleos de intensidad de viento, no en cualquier lugar, no en toda la costa, sino en ciertos puntos. ¿Y en qué puntos eran? El proceso era aquellos lugares en que la temperatura del suelo era mayor que el entorno y además que la capa límite era menor. La capa límite, que es el área de la zona de influencia de la fricción. Entonces estas tormentas de polvo se iban al mar y en el mar se aprovechaban por los organismos que vivían ahí, se alimentaban, y por eso hay bastante productividad del pisco en Paracas, porque el aporte de polvo es constante. Ahora estas tormentas ocurren todo el año, pero se está encontrando que su frecuencia se está incrementando a lo largo de los años. Y curiosamente tiene una relación importante con el fenómeno del Niño, que todavía no está bien clara, pero durante estos últimos 15 años, desde el año 2000, los eventos del Niño han tenido una anomalía importante en su forma. Ya no se generan solamente en el centro del Pacífico. Y asociado a eso, el viento Paracas también ha incrementado. Antes aparecía en septiembre o en agosto nada más. Ahora aparece en enero y febrero hasta en marzo. Eventos pequeños. Siguiente. Este modelo nuevamente es M5, el otro es WRF. Este otro modelo de corrientes oceánicas es modelo ROMS, también de modelos globales. Siguiente. Este es un modelo lagrangiano que utiliza campos de viento para calcular ecuaciones con el método de Runge-Kutta-4 y saber la trayectoria de una partícula a lo largo de la península de Paracas. Coloca la partícula y visualiza su trayectoria. En este caso, la trayectoria tenía que ser similar a la nube de polvo que se veía desde el satélite, para más o menos visualizar que la trayectoria de las partículas era similar al evento original. Y la altura también, que llegaba como a 1000 metros. En esa época era lo que encontramos. Siguiente.50. Bueno, ahí están los modelos globales del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son como 55, 50, que proyectan la temperatura del CO2 y los parámetros ambientales a futuro, corriendo en paralelo y con una grilla o un espacio de datos de 250 a 500 kilómetros. Son modelos muy grandes, pero estos modelos sirven para poder visualizar. Entonces, dentro de la modelización y la simulación, los modelos que yo acabo de presentar, si tú quieres estudiar un proceso físico, lo que realmente quieres hacer es como simular un proceso físico, y para eso desde cero hasta la implementación, pasando por la validación. Mientras, si tú quieres aplicar un software a un área de estudio para obtener resultados, simplemente utilizas la modelización o resultados, para la redundancia, a futuro, proyectados, pronosticados. Y esta página web que estoy colocando abajo, se puede ver aquí en internet, es una página de modelos ambientales. Si les damos clic en esa página web, vamos a ver lo que es modelos globales en tiempo real, o sea, simulaciones en tiempo real.
básicamente del viento, de la temperatura, de las nubes, la precipitación, pero además de eso, en esa página web van a encontrar datos de los aeropuertos, datos meteorológicos de los aeropuertos, que pueden utilizarse de manera gratuita. Así que les dejo ese link para que puedan investigar acerca de los modelos en tiempo real, modelos globales en tiempo real. Muy bien, eso era lo que quería presentar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta, encuentran en la facultad. Gracias. Queremos dar gracias al máster Julio Jesús Quijano Vargas con un pequeño presente de parte del grupo de investigación. Y despedirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación de todos. Muchísimas gracias por venir y será hasta una próxima oportunidad. Estoy seguro que esta tarde ha sido productiva para todos. Simulación numérica del viento.